La combinatoria es uno de los temas más apasionantes de las matemáticas porque lleva consigo estudiar la naturaleza y el orden de colocación de los elementos en un conjunto. Lo primero que hay que saber es qué significa la naturaleza de los elementos, llamado también el carácter de los objetos. La palabra naturaleza en este sentido significa que el número 3 es distinto del 7, el color azul es distinto del blanco, un perro es distinto de un conejo. Eso es naturaleza de los elementos, carácter diferente. El orden de colocación, su palabra lo está expresando, primero, segundo, tercero y cuarto. Pues la combinatoria no es ni más ni menos aquella parte de la ciencia, de las matemáticas, que estudia las relaciones que pueden establecerse entre los elementos de un conjunto, en el cual vamos a tener solamente en cuenta su naturaleza y su orden de colocación. Entonces, existen tres conceptos fundamentales, que son variaciones, permutaciones y combinaciones. Entonces, vamos a explicar cada una de ellos. Las variaciones de m elementos tomados de n en n, su fórmula es m por m menos 1, por m menos 2, por m menos 3, punto suspensivo, por m menos n más 1. Y entonces la definición de variaciones de un conjunto es el número de elementos que se puede tomar dentro de un conjunto de tal modo que un conjunto se va a diferenciar en el otro bien en la naturaleza de sus elementos y en el orden de colocación. Entonces, la naturaleza y orden. M significa el número total de elementos que tiene el conjunto y n es el número de elementos que se toman. Por ejemplo, en una clase hay 20 alumnos y cada uno está numerado según el orden de lista, o sea que cada uno está sentado en su sitio correspondiente. Si nos preguntan, tenemos 20 alumnos, m es el número total de elementos que tenemos y n es el número de elementos que vamos a tomar en cada grupo. Dice, en una clase hay 20 alumnos, numerados según el orden de lista. ¿Cuántos grupos diferentes se pueden formar tomados de 5 en 5? Pues la solución es bien sencilla. Si Pedro está en tercera posición y sale Pedro y entra Juan, no ocupar la posición de Pedro, sino otra posición distinta, lo que varía es la naturaleza de los elementos. Pedro es distinto de Juan. Y entonces Pedro no va a ocupar la posición número 5, sino que va a ocupar una posición distinta, por ejemplo, la número 2. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha variado? La naturaleza de los elementos y el orden de colocación. Entonces son variaciones de 20 elementos tomados de 5 en 5. Y esto será 20, que son los elementos, siempre disminuyendo en una unidad, por 20 menos 1, que son 19, por 18, por 17 y por 16. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso da, por ejemplo, 20.340. Pues esos son los grupos diferentes que se pueden formar con 20 alumnos tomados de 5 en 5, teniendo en cuenta su naturaleza y el orden de colocación. Entonces, las variaciones atienden a la naturaleza y al orden, a las dos cosas a la vez. Ahora, las permutaciones de m elementos es igual a n por m menos 1, por m menos 2, punto suspensivo, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y solo y exclusivamente va a atender al orden. M es el número total de elementos que tiene el conjunto. Entonces nos pueden preguntar, ¿de cuántas formas diferentes pueden alinearse los jugadores de un equipo de baloncesto? Los jugadores de un equipo de baloncesto son 5, entran en cada grupo todos, absolutamente todos los elementos, y solamente se diferencia en el orden de colocación. El que está en la posición 1 puede pasar a la posición 2, el que está en la posición 2 pasa a la posición 1. Entonces, solo atiende al orden. Es decir, por ejemplo, las permutaciones de los 5 jugadores de baloncesto será 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Y esto es lo que se denomina un término nuevo, que es factorial de un número. Factorial de un número es la serie de productos que se puede formar
en orden decreciente desde dicho número hasta la unidad. Factorial de 20 sería 20 por 19, por 18, etcétera, puntos suspensivos por 3, por 2 y por 1. Entonces esto da 2 por 3, 6, 24, 120 grupos distintos se pueden formar con los jugadores de un equipo de baloncesto. Y ahora vamos al último caso. Las combinaciones son los diferentes grupos que se pueden formar con un número determinado de elementos, de modo que entrando en cada grupo un número fijo de ellos, se diferencia un grupo de otro solo y exclusivamente solo en la naturaleza de los elementos. Entonces, las combinaciones de n elementos tomados de n en n son las variaciones dividido entre las permutaciones de n. Las variaciones atienden naturaleza y orden, las permutaciones al orden y las combinaciones solamente a la naturaleza. Pues naturalmente el producto de la naturaleza por el orden es el total, que son las variaciones. Arriba, las variaciones son m por m menos 1, por m menos 2, punto suspensivo, por m menos n más 1. No olvidéis nunca que m es el número total de elementos del conjunto y n son los que se toman en cada grupo, partido por las permutaciones de n, que son n factorial. Bueno, pues esto es lo que se llama por definición, y no olvidéis nunca que por definición en matemáticas no existe ninguna demostración. Son axiomas, son postulados que hay que creerlos como dogma de fe. Entonces, esto es la definición de número combinatorio. Y esto es equivalente a la propiedad fundamental del número combinatorio. Esto es equivalente a poner arriba m factorial partido por n factorial dividido por m menos n factorial. Esta es la propiedad fundamental, vital, de donde emanan y proceden todas las propiedades del número combinatorio. Entonces, en este caso, las combinaciones solo atienden a la naturaleza. O sea que tenemos tres conceptos: variaciones, permutaciones y combinaciones. Las permutaciones, hay un pequeño detalle, y es que entran todos los elementos en cada grupo. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo. En una clase hay 20 alumnos. ¿Cuántos grupos diferentes se pueden formar tomados de 5 en 5? Pues hemos seleccionado 5 alumnos, quitamos el número 5, ponemos el 17 y varía la naturaleza, pero en el mismo sitio que estaba. Entonces, son combinaciones de 20 elementos tomados de 5 en 5. Que esto es equivalente a las variaciones de 20 elementos tomados de 5 en 5 partido por las permutaciones de 5. Esto, las variaciones, pues ya sabéis, es 20 por 19, etcétera, así hasta 16, partido por las permutaciones de 5, que eran 120. Y ese es el resultado. Ahora, a continuación, teniendo en cuenta que la propiedad fundamental del número combinatorio es esta, surgen unas propiedades sumamente interesantes, de una vital importancia en el desarrollo y en el proceso de los diversos capítulos que va apareciendo en las matemáticas. Entonces, las propiedades del número combinatorio es: la primera es la madre, la fuente, el manantial de donde divanan todas las demás. M sobre n es igual, arriba m factorial y abajo n factorial por m menos n factorial. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver las propiedades fundamentales. Esta es la primera. La segunda, m sobre 0 es la unidad. Tercera, m sobre m es la unidad. Cuarta, m sobre 1 es m. Quinta, m sobre n es igual a m sobre m menos n. Y la sexta y última es m sobre n más m sobre n más 1. La suma de dos números combinatorios de igual numerador e indicadores consecutivos es igual a otro número combinatorio que tiene el numerador
aumentado en una unidad y por indicador el mayor de los indicadores. Entonces, podríamos demostrar cualquiera de las propiedades a partir de aquí. Entonces, esto es el primer capítulo del análisis combinatorio. Esto es lo fundamental del análisis combinatorio. Y ahora a continuación veremos el binomio de Newton, por ejemplo, que está apoyado totalmente en el número combinatorio.